Estoy muy emocionada de ver tanta gente querida, tantos artistas, tantos amigos, y les voy a contar un poco por qué pensamos esta manera del conversatorio. La palabra conversar viene de versar, que es en latín antiguo, y que versar no es solamente otra versión, sino que es girar alrededor de, dar vueltas alrededor de. Y entonces conversar sería dar vueltas y bailar en el baile de la vida, de las cosas que nos importan, de los sueños, de los desvelos, con otros, y nunca solo, ¿no? Y la verdad que me gusta mucho eso porque en el bailar con otros no hay alguien que tenga la voz cantante, no hay alguien que dicte, no hay sermón, no hay líneas, no hay leyes, no hay marcos, sino que es una danza, ¿no? Que se va llevando y de la cual en ese siendo va saliendo algo, ¿no? Cuando yo ya tenía toda la obra hecha, que esto viene desde la pandemia hasta ahora, y la pusimos, la desplegamos toda, un día lo llamé a Dani Selco y le mostraba que tenía 3 series, viste, que tenía la erosión, que la ven ahí, y tenía otras que eran la erupción, que era, viste, el texto del volcán, de la lija que repele el material, y tenía las inundaciones, y tenía un montón, porque en tantos años era un montón de cosas, tenía tomada la casa desde el living hasta el taller, más todo el pasillo, ¿no? Va. Entonces, sin saber si iba a exponer todo, algunas, si tenían algo que ver y no, y fue Dani un interlocutor muy válido, porque él se dio cuenta, me dijo, son todos movimientos geológicos. Es la geología, es todo uno solo, sí, exponerlo todo, ¿no? Y, y bueno, o sea que él tuvo mucho que ver con esto de la geología. Y bueno, cuando ya estaba decidida a hacer la exposición, que la convoqué a Valeria González, y fue una maravilla porque quería a alguien, ¿no? Que tenga, yo quería ir a un museo, a un centro cultural, y era alguien que tenía mucha idea de situar la obra en un museo, y tenía mucho que ver con eso de que yo sentía el sin centro, ¿no? Como que desde la pandemia, que éramos parte de la naturaleza, que no podíamos ser uno especial o uno más, que todo eso, y bueno, ella tenía mucha idea de la realidad, de lo social, de la inundación y de la naturaleza, y de verdad se comprometió un montón y fue muy hermoso. Y bueno, Lucía Cunir, que la conozco hace muchísimos años, era más de 11, 12, fue una gran aliada de taller casi, no todo terreno, porque no solamente que conversamos la obra, resolvimos problemas, encaramos el hacer, tuvimos lecturas de compañía en voz alta, todas las poesías que armamos la exposición y armamos qué mostrar y demás, y entonces, bueno, y por supuesto Vicky, que es la anfitriona de esta muestra, es la que me propuso este formato de hacerlo acá como si fuera una galería, con texto, con curaduría, que, bueno, es una gran ángel guardiana de todos nosotros, que la queremos y la valoramos porque ella sabe cuidar la obra, sabe cuidar al artista, sabe hacerla rodar, sabe gestionarla como solo ella sabe hacerlo, con una capacidad y una eficacia impresionante. Así que bueno, quería regalarles esto, que conversemos entre nosotros, no va a ser una locución que cada uno hable, sino que cada uno va a desplegar un poquito, así como fue en casa, en el taller, ¿no? Entonces, bueno, Dani Cerco, Valeria González, Lucía Cunillo. Bueno, me remito a ese encuentro que contaba mi madre cuando la fui a visitar y me hablaba de la erosión, la erupción y la inundación, como si fueran series separadas. Y empezamos a hablar de ellas y nos dimos cuenta, wow, o sea, son todas formas que tiene la Tierra de moldearse a sí misma. Son movimientos y movimientos de energías y fuerzas inconmensurables que van dando forma. Y los humanos también estamos dando mucha forma, eh, muchas veces no en el mejor de los casos. Y creo que estamos todos de acuerdo de que estamos en un momento de crisis total y de derrumbe tremendo de muchas de las cosas que constituyeron nuestra vida. Eh, y yo vi en los años que duró la producción de estas obras, vi a mi madre, Silvia Rubinson, atravesar violencias, duelos, derrumbes muy, 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 muy grandes. Y vi al artista, Silvia Rubinson, que es lo mismo pero no es igual, practicar una forma de transformación de la violencia a través del arte. En medio de este momento de incertidumbre,
incertidumbre y de derrumbe, aparece de distintas maneras y en distintos lugares la pregunta de ¿para qué el arte? Se habla, como siempre, de expresión, de representación, se puede hablar de denuncia, muy importante denunciar, se habla mucho de refugio, muy importante el refugio. Y yo lo que vi en esta serie de Sylvia Robinson fue una práctica de transformación de la violencia, una forma en la que a través de la práctica artística, a través de la confianza en los materiales y en sus propios procedimientos, Silvia fue buscando una forma de no negar las violencias que estaba recibiendo, no dejarlas a un lado, pero a la vez de decir, che, yo no me quiero quedar con esto. Entonces, ¿cómo lo transformo en otra cosa? El arte como una posibilidad de metabolizar la violencia de los tiempos, pero de un modo particular. Confianza, confiando en los materiales. Para mí es ese el eje de todo este trabajo, de esta geología sin centro, entregarse en un punto a ese hacer conjunto, a ese hacer con, ¿no? Hacer con el agua, con el papel, ¿no? Con esos actantes no humanos. Suena muy filosófico dicho así, pero en la vida real del artista se levanta a la noche y va a ver qué es lo que los materiales están haciendo por sí mismos, ¿no? Entonces, y creo que todo esto tiene sentido porque un artista que confía en los materiales y hace con ellos implica una sensibilidad que reconoce no un mundo que es solo un escenario dominado por solo un tipo de actores, que somos los seres humanos, sino un mundo repleto de actancias que pueden colaborar hermosamente entre sí. Distintas humanidades, pero también actantes no humanos, como la Tierra, como el planeta Tierra, como los materiales que componen la pintura, como la Tierra, actantes no humanos, como el propio planeta Tierra, que tiene su comportamiento, vaya si no, nos lo manifiesta todo el tiempo, a veces en erosiones milenarias que no las vemos con nuestros propios ojos, y a veces en cataclismos porque nos llegan ahora por la televisión, por las redes. Qué vieja es la televisión. Por las redes ahora, en fin. De esto trata la obra, pero no trata de representar los cataclismos, no trata de una iconografía espectacular sobre este comportamiento cataclísmico e indescifrable, misterioso del planeta Tierra. No representa la naturaleza. La obra de Silvia, o Silvia con su obra, se esfuerza en hacer como la naturaleza. Sí, hay algo que yo quería contar que me parece que es como lindo, o sea, ahora se ve todo puesto, fijo, estático, pero cambió mucho. Y hay algo que tiene Silvia que a mí me llama mucho la atención en respecto de conocer otros artistas, que es que confía mucho en el tiempo y tiene mucho tiempo. Digo, el tiempo es algo que está, pero la gente lo administra de modos distintos, digamos. Dedica mucho tiempo. Esta obra la estamos haciendo, como dijo Silvia, hace mucho, mucho, pero yo la muestro a la villa muchas veces. ¿Y por qué digo esto? No es que la mostró muchas veces en galerías, es que cada vez que venía un artista a charlar con Silvia de la obra, cada vez que venía Dani a ver, cada vez que venía Valeria, montábamos toda la muestra. Y toda la muestra, lo digo, no es gracioso, pero es real. Es mucho más. Y montábamos, era colgar las obras, o sea, imaginen que todo esto se trabajaba en el piso porque son muy grandes, o sea, había que colgar todo, había que armar series, volvíamos a armar series al mes distintas,
veíamos que estaba todo junto, todo separado, que si eran varias muestras o una sola. Y eso también habla como mucho de la escucha ante el que venía, porque el que venía veía toda la muestra y después había muchos encuentros que teníamos que Silvia sacaba el papelito con los apuntes de lo que había pasado en esa charla y volvíamos a pensar la obra en relación a esa charla. Y para mí ahí se desarrolló, ella habla más de un modo de hacer, para mí es una técnica, es desarrollar la técnica propia de la obra. Me di cuenta acá con una persona amorosa que vino a verme, que cuando yo le dije verter, me dijo, ¿qué es verter? Y yo le digo, bueno, vos tenés los vertedores y yo qué sé qué, y le contaba todo esto. Y la miro y le digo, porque es una persona que es muy estudiosa del Yiddish, le digo, pero vos escuchaste lo que yo te dije, porque verter es verter en Yiddish, es palabras. Y de verdad yo estoy convencida que para mí es un segundo idioma, o una segunda lengua, o una segunda manera, el arte y todo esto de expresar mis sentimientos y mis afectos sin palabras, ¿no? Espero que hayan disfrutado de intercambiar versiones y comentarios, así como fue a lo largo del hacer la obra. Así que bueno, a todos los que participaron en cualquiera de los tramos y fracciones de tiempo de la obra, a todos los que caminamos, que charlamos, que conversaron, que apoyaron, gracias mil, gracias a todos.